Hola, buenos días, tardes o noches, vengo a subir una historia de fanfic. ¿Qué hubiera pasado si Giganotosaurus Ark estaría en Jurassic Park World? Nota. Personajes, imágenes, música, historia de Jurassic Park y Jurassic World, no me pertenecen a sus respectivos autores. Sin más que decir, comenzamos, esta historia, capítulo 17, después que había pasado 2 meses después que los adolescentes lograron escapar los dientes de Giganotosaurus, ellos descubrieron un laboratorio secreto, escondido en el parque. Los 6 entraron con cauteloso. El ambiente en el laboratorio era pesado. Las linternas apenas iluminaban los rostros tensos de los adolescentes, que procesaban en silencio lo que acababan de leer. El sonido del viento silbando a través de las grietas del pasadizo hacía eco, acentuando la gravedad de la situación. Darius dejó caer el documento que sostenía. El papel flotó lentamente al suelo mientras él buscaba las palabras adecuadas para romper el silencio. Darius. Esto es una locura. Este Giganotosaurus es prácticamente indestructible. Tragó saliva, tratando de mantener la calma. Brooklyn, quien había estado hojeando otro conjunto de documentos, respiró profundamente. Brooklyn. Todo esto explica por qué no hemos podido encontrar un refugio seguro. Hemos estado corriendo de algo que ni siquiera los humanos con armas pesadas pudieron detener. Kenji golpeó la pared del laboratorio con frustración, haciendo que un par de papeles se deslizaran al suelo. Kenji. Entonces estamos destinados a morir aquí. ¿Qué se supone que hagamos contra algo que soporta hasta balas y explosivos? Preguntó con la voz cargada de desesperación. Sammy, con los ojos fijos en las cicatrices del Giganotosaurus descritas en el informe, intentó encontrar esperanza. Sammy. Oigan, pero tiene cicatrices, ¿no? Eso significa que al menos puede ser herido. No es completamente invencible, Yasmina. Sí, pero ¿a qué costo? Respondió Yaz, cruzándose de brazos, sus ojos se movieron de un lado a otro, como si tratara de encontrar una solución lógica. Los recuerdos de las veces que apenas habían escapado del Giganotosaurus pasaron como un rayo por su mente. Yaz. No somos soldados, apenas hemos sobrevivido estos 3 meses. Una cosa es huir, pero enfrentarlo. El silencio volvió a instalarse. Cada uno reflexionaba sobre las probabilidades en su contra. Darius, con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido, levantó un documento adicional que parecía haber pasado desapercibido. Estaba titulado Comportamientos y debilidades. Lo hojeó rápidamente, notando que había patrones en el comportamiento del Giganotosaurus. Darius. Tal vez, solo tal vez, si entendemos su patrón de comportamiento, podríamos encontrar formas de evitarlo por completo o, en el mejor de los casos, aprovechar una debilidad, dijo con un tono de determinación renovada. Kenji. ¿Una debilidad? ¿Qué debilidad puede tener una cosa de 70 toneladas con dientes como cuchillas y una mordida de 60,000? Sí? Darius. Todos los seres vivos tienen una debilidad. Tenemos que estudiar estos documentos. Saber más sobre cómo piensa, cómo actúa, y usarlo en nuestro favor, respondió, tratando de infundir confianza. Brooklyn asintió lentamente. Brooklyn. Si es lo único que podemos hacer, entonces lo haremos. Ya hemos sobrevivido tanto. No podemos dejar que esto sea el fin. Los adolescentes se miraron unos a otros. Había miedo, sí, pero también una chispa de esperanza renovada. Si iban a sobrevivir, necesitaban entender y anticipar cada movimiento del terror de Nublar. Y, con esa determinación, se comprometieron a seguir adelante, más unidos y con una misión clara: sobrevivir a cualquier costo. El aire en el laboratorio seguía siendo denso. Los adolescentes estaban esparcidos por la habitación, con los ojos cansados y enfocados en los documentos que buscaban pistas sobre posibles debilidades del Giganotosaurus. El sonido de las páginas al pasar y el crujido de sus pasos sobre el suelo cubierto de polvo eran los únicos ruidos que rompían el silencio. Kenji, sentado en un escritorio lleno de viejos papeles, frunció el ceño mientras sostenía un documento complicado, con esquemas y gráficos que no lograba descifrar del todo. Kenji. ¿Alguien entiende esto? Parece, no sé, matemáticas alienígenas.
murmuró, girando el papel. Darius, en su búsqueda frenética, se inclinó demasiado sobre un conjunto de papeles apilados en una esquina del laboratorio, haciendo que varios de ellos se cayeran al suelo. Darius. Rayos. Exclamó, arrodillándose para recoger el desorden. Mientras recogía los documentos, un conjunto de papeles amarillentos y desgastados llamó su atención. Estaban marcados con un sello rojo borroso y el título apenas visible de Proyecto RB-750X, prototipo. Al pasar al siguiente papel, vio un dibujo. Un hocico alargado, con dientes afilados y sobresalientes, que recordaba vagamente al de un Spinosaurus o un Baryonyx, pero era más siniestro, con una estructura que parecía diseñada para maximizar el daño. Darius tragó saliva, mostrando los papeles a los demás. Darius. Chicos, creo que encontré algo. Pero no es lo que buscábamos. Todos se reunieron a su alrededor, mirando el dibujo con fascinación y temor. Brooklyn. ¿Qué rayos es eso? Dijo con una mezcla de asombro y aprensión. Darius hojeó el resto de los documentos, muchos de ellos escritos con letra irregular y en partes borrosas o ilegibles. Algunas palabras estaban tachadas, otras cubiertas por manchas de tinta. Leyó en voz alta lo que pudo entender. Darius. El RB-750X fue diseñado para control adaptativo, estructura ósea reforzada, combinación genética primaria de Spinosaurus aegyptiacus Y. Parte ilegible, capacidad de regeneración acelerada bajo ciertas condiciones. Parece ser algún tipo de híbrido, Sammy. ¿Por qué querrían crear algo así? Preguntó Sammy, estremeciéndose. La idea de que el laboratorio albergara aún más secretos peligrosos era aterradora. Yasmina señaló una parte del documento que había captado su atención. Las palabras apenas se podían leer, pero el texto mencionaba algo sobre fallas en el control de conducta y respuesta hostil no predecible. Yasmina. Parece que el proyecto no fue exactamente un éxito, dijo, tratando de no sonar demasiado nerviosa. Kenji, con los ojos aún en el dibujo, hizo una mueca. Kenji. Esto no tiene nada que ver con el Giganotosaurus, ¿verdad? Porque si lo es, estamos en serios problemas. Brooklyn encontró otra página, algo más desgastada, con lo que parecían registros escritos a mano. Brooklyn. Fuerza y agresividad incrementadas, uso de mandíbulas para romper blindajes, adaptación al medio acuático, no recomendado para integración. Y luego hay otra parte ilegible, parece que incluso los científicos tenían miedo de lo que habían creado. Ben, que había permanecido en silencio mientras los demás leían, se acercó lentamente al dibujo. Ben. Esto es una locura. ¿Cómo podían siquiera pensar que algo así era una buena idea? Ya tenemos suficientes problemas con el Giganotosaurus. Si hay más de estas cosas sueltas, no tenemos ninguna oportunidad. Darius asintió lentamente, sintiendo el peso de la situación. Darius. Esto podría ser otro secreto peligroso enterrado aquí, algo que, si alguna vez estuvo suelto, podría ser igual o peor que el Giganotosaurus. El grupo se miró, sintiendo el impacto de la nueva revelación. No solo luchaban por sobrevivir al terror de Nular, sino que había más peligros potenciales acechando en la isla. Necesitaban ser más cuidadosos que nunca. Sin importar los secretos del pasado, su único objetivo seguía siendo claro: salir con vida de la isla. Mientras otro lugar vemos Fierce en 2 meses habían pasado desde el encuentro con los adolescentes. La isla, siempre cambiante, seguía siendo un lugar de caza y supervivencia. Fierce, el Giganotosaurus, había consolidado su dominio sobre el territorio que reclamó con tal violencia. Con cada paso, su presencia era una constante, su figura oscura y majestuosa marcada por la experiencia de las batallas que había librado. La naturaleza salvaje lo llamaba, pero algo más, algo profundo, también había marcado su camino. La lección que había aprendido de aquellos pequeños humanos. Fierce caminaba entre los árboles, su rugido resonando con fuerza, lo que provocaba que las aves alzaran el vuelo y los demás animales se apartaran. La vegetación densa crujía bajo sus enormes patas, y su cola se movía con precisión, como una extensión de su voluntad. No necesitaba estar alerta, no con la isla bajo su control.
La vida salvaje había vuelto a su naturaleza más pura, la caza y la supervivencia en un mundo que no le ofrecía descanso. Mientras caminaba, una sensación de incomodidad se instaló en él. Un recuerdo, persistente y vívido, le volvió a la mente. El destello de luz roja, la bengala disparada por los adolescentes. La distracción había sido suficiente para que su atención se desvíe por un momento, una fracción de segundo en la que los humanos lograron escapar. El Giganotosaurus sacudió su cabeza, como si intentara deshacerse de la molestia de ese recuerdo. Nunca más, pensó. Ya no habría distracciones. La luz roja, ese objeto brillante que había llamado su atención antes, ahora le parecía solo una burla. Algo tan pequeño, tan frágil como esos humanos, pensaban que podrían escaparse tan fácilmente. No lo permitiría de nuevo. Los días transcurrían, pero el instinto de Fierce seguía intacto, más afilado que nunca. Ya no necesitaba seguir a sus presas hasta el último rincón de la isla. Ya no necesitaba rastrear huellas o escuchar el eco de sus pasos. Se había convertido en una sombra que acechaba, un ser que dominaba todo a su alrededor. Si los humanos volvían, si de alguna forma regresaban a su territorio, ya no se atreverían a hacer una jugada tan inútil. El rugido de Fierce quebró el aire, atravesando las llanuras. Aquella tarde, mientras se deslizaba entre los árboles, la caza estaba cerca. Un grupo de herbívoros había hecho su aparición, una manada de Brachiosaurus que se alimentaba cerca del borde de un río. Sus cuellos altos se estiraban para alcanzar las copas de los árboles, inconscientes del depredador que los observaba. Fierce se detuvo. El viento acarició su piel escamosa, y sus ojos amarillos se fijaron en la manada. No había prisa. Su objetivo era claro, y su paciencia infinita. Sabía que uno de los Brachiosaurus, el más grande y débil, pronto quedaría atrás, rezagado por la multitud. Pasaron unos pocos meses después, Fierce se había acostumbrado al silencio de la isla, al sonido de su propio rugido rompiendo la tranquilidad y a los ecos de su presencia que resonaban en la naturaleza. Sin embargo, en esta ocasión, una vibración en el aire, el crujido del suelo, le indicó que algo no estaba bien. El aire, pesado por la humedad, parecía cargarse con la tensión de una amenaza. Un disparo resonó en la distancia, seguido por otro. La vibración que había sentido se transformó en un sonido agudo. El silbido de balas que cortaban el aire. El Giganotosaurus se detuvo en seco. Un par de cazadores humanos. Su mente no dudó, los recuerdos surgieron rápidamente. El pasado con los humanos que lo atacaron con armas, el miedo, la furia, el dolor. Las armas, esas pequeñas piezas de metal, nunca lo intimidaban. Las armas no servían contra él, lo sabía bien. La piel escamosa, gruesa y resistente como una muralla, las había rechazado muchas veces antes. Observó desde su escondite, una sombra que se deslizaba entre los árboles. Un hombre y una mujer, claramente cazadores, caminaban entre los restos de lo que parecía un triceratops caído, su presa. La carne aún estaba fresca, el aire impregnado de su olor. Pero no eran los restos lo que les preocupaba. El rugido de Fierce les había alertado. El hombre, con un rifle en mano, miraba al frente, decidido. La mujer, algo más cautelosa, también sostenía un rifle, su mirada fija en el horizonte. «Tiff, ¿lo oíste?», dijo en susurro, tensa, mirando hacia los árboles. «Mitch. Sí, es un Giganotosaurus, lo sé. No tenemos nada que temer si mantenemos la calma. Ya cazamos a uno de los depredadores peligroso», respondió con seguridad, mirando a su alrededor, preparado. De repente, el sonido de otro disparo rompió el silencio. Fierce, que había estado acechando en silencio, se preparó. Con su enorme cuerpo, tan imponente como una tormenta que se avecinaba, dio un paso al frente, sus ojos amarillos brillando con furia. Un rugido bajo, vibrante, recorrió la isla, como un trueno precediendo una tormenta. «Mitch. Ahí está. Es él. Apunta». Ambos cazadores, sorprendidos, apuntaron con rapidez, pero la incredulidad era evidente en sus rostros. El enorme Giganotosaurus estaba justo frente a ellos, su figura oscura y colosal oscureciendo la luz del sol.
El hombre disparó su rifle con confianza, pero las balas rebotaron contra la escama dura de Fierce, sin dejar siquiera una marca. El sonido metálico de las balas rebotando sobre su piel era como una burla. Nada de eso lo lastimaría. Tiff, no está funcionando, dijo asustada. La mujer retrocedió rápidamente, un grito de terror escapó de sus labios. Tiff, esto no va a funcionar, huye. Mitch, espera. No puedes dejarme aquí. Pero ella no lo escuchó, sus pasos ya la habían alejado del hombre, y pronto desapareció entre los árboles. La desesperación se apoderó del cazador, pero antes de que pudiera reaccionar, Fierce ya había dado un paso más hacia él, dejando claro que no había escape. Mitch. No, no, dijo murmuró, mirando la pistola de bengala en su cinturón. En su mente, el recuerdo de los viejos trucos de distracción lo invadió. Sin pensarlo, la sacó y la apuntó al cielo. Mitch, esto te hará detenerte. No me dejarás atrás. El hombre disparó la pistola de bengala con desesperación, esperando que el destello rojo pudiera hacer que el dinosaurio se distrajera. Pero Fierce, observando el movimiento de la pistola, no dudó ni un segundo. Recordaba la bengala roja, el destello brillante que había hecho que su atención se desviara antes, y en ese momento, algo cambió en su interior. Nunca más. Fierce dio un rugido. Su rugido resonó, un grito desafiante, y dio un paso más hacia el hombre, ignorando por completo el destello. Ya no caería en esa trampa. Mitch. ¡No! Esto no puede estar pasando. Ya aterrado y gritó con terror, retrocediendo mientras el Giganotosaurus avanzaba, su enorme sombra eclipsando el sol. El hombre levantó su pistola con las manos temblorosas, pero sabía en lo más profundo de su ser que era inútil. Nada de lo que hiciera lo salvaría. Con un giro de su enorme cuerpo, Fierce comenzó a avanzar, sus pasos firmes, la tierra temblando bajo su peso. El cazador, con el rostro pálido por el miedo, retrocedió, levantando la pistola en un intento inútil de defenderse. Pero la verdad era clara, no podía escapar de su destino. La mujer ya estaba a lo lejos, corriendo con la esperanza de salvarse, pero el hombre no tenía esa suerte. El rugido de Fierce se ahogó con el sonido de su mandíbula cerrándose, y el cazador, incapaz de escapar, fue derrotado de manera irremediable. Mientras otro lugar, vemos a los 6 adolescentes junto a Bumpy, quedaron paralizados al escuchar el estruendo. El miedo se apoderó de ellos al darse cuenta de que el rugido era de una bestia mucho más grande y peligrosa que cualquier dinosaurio que hubieran visto antes. El grupo se inquietó al escuchar también los gritos de los cazadores que fueron atacados por Fierce, sin saber exactamente qué había ocurrido. El rugido resonó con fuerza, recordándoles el peligro que acechaba cerca. Rápidamente, comprendieron que el Giganotosaurus era una amenaza mortal y decidieron alejarse lo más rápido posible, sabiendo que cualquier encuentro con esa criatura podría significar el fin para ellos. El terror se apoderó de todos al escuchar los ecos de los disparos, los gritos y el rugido, un recordatorio de lo frágiles que eran en un mundo tan salvaje. Continuará. Bueno, gracias por ver esta historia de fanfic, me encantaría leerlo sus opiniones al respecto. Este video, ya acabó el capítulo 17, suscríbete para no perderte esta historia. Bueno, nos vemos para siguiente capítulos.